Asimismo, contamos con la presencia de Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, contamos con la presencia de Carlos Mancera Corcuera, él es consultor. Asimismo, contamos con la presencia de Manuel Gil Antón, él es investigador del Colegio de México. Finalmente, para dar inicio con esta mesa, contamos con la presencia de nuestro moderador, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Sin más preámbulos, señoras y señores, cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el senador Juan Carlos Romero Hicks. El propósito del foro ya fue establecido por el doctor Gerardo Esquivel y quiero describir de manera sucinta cuál va a ser la dinámica de la mesa, agradeciendo a nuestros panelistas. Como ya nos han comentado, se encuentra con nosotros Miguel Ventura, él tendrá la primera intervención, él es egresado de la Normal de Colima y actualmente es supervisor de educación primaria, es decir, queríamos tener a alguien que en el terreno de los hechos está viendo circunstancias. Se encuentra Otto Granados, quien ha tenido cargos públicos muy significativos, fue un extraordinario gobernador de Aguascalientes, me consta, mi vecino. Se nota que aquí tiene parte de esa tarea. Ha sido embajador en varios lugares, recientemente en Chile, subsecretario de Planeación. Don Carlos Mancera Corcuera, quien fue subsecretario de Planeación y en este momento, aparte de ser consultor, es el presidente de CONAPACE, que es una ruta muy importante de participación ciudadana, y don Manuel Gil Antón, quien es profesor investigador del Colegio de México y tiene una voz crítica muy significativa. Queremos que los ponentes nos comenten sobre tres aspectos. Primero, ¿cuáles son los avances principales y problemas que esta reforma en construcción ha enfrentado? ¿Y en qué medida esos problemas afectan el logro de los objetivos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son los factores que explican los problemas enfrentados y la puesta en marcha de la reforma? Y finalmente, la tercera, ¿qué cambios son necesarios en la legislación o en la política para el mejoramiento de la calidad? Este es un paquete que tiene legislación y tiene política pública y que interactúa de manera necesaria. La primera intervención estará a cargo de don Miguel Ventura Rivera. Don Miguel, por favor. ¿Dónde usted desee? ¿Ahí o aquí, como usted quiera? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez la deferencia para que un servidor esté en este foro. Como decía el senador, en lo personal yo soy maestro, egresado de la Normal, con estudios en la Universidad Pedagógica, la Normal Superior, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, diferentes formaciones, todas ellas en el magisterio. He transitado de ser profesor de grupo rural a ser director de escuela primaria, maestro de secundaria. He impartido clases en la Universidad Pedagógica, en diferentes formas de la formación de docentes. He sido funcionario público, estuve como director de Educación Media Superior un año en mi estado. Y desde hace 5 años gané la plaza en el concurso
que en aquel entonces se utilizaba para ser supervisor escolar. Tengo 36 años siendo maestro. Y en esos 36 años yo no me veo reflejado en la visión de dónde estaba y cómo estaba la corrupción a la cual se hace mención. Yo en lo personal, y creo que la inmensa mayoría de mis compañeros supervisores y directores, jamás utilizamos ningún medio indebido para obtener los puestos que utilizamos. Siempre tuvimos la oportunidad, todos, de impugnar a aquel que obtenía una plaza en forma indebida. Teníamos la oportunidad de concursar y saber qué era lo que se concursaba. Y que cuando se concursaba algo y se ganaba, se le daba al que ganaba. No quedaba a expensas de si había o no plazas o lugares. Creo que en ese sentido, esta visión de que hasta antes de la reforma todo era corrupción, a mí no me refleja. Y creo que esto ha sido un elemento que ha estado en el proceso muy importante, porque esto no ha permitido que los maestros se vean reflejados, que los maestros entiendan lo que es la reforma. Mis compañeros directores y yo, como supervisor, sentimos que cuando se dice que todo era corrupción, que ganaban, que el sindicato repartía las plazas, creo que no nos vemos en esa situación. Esta percepción subyace y queda muy marcada en eso, que conste que en lo personal jamás he obtenido un solo puesto sindical, jamás he sido ni siquiera representante de centro de trabajo. Siempre he trabajado como maestro y que entiendo perfectamente y creo que eran necesarios cambios y mejoras en los sistemas escalafonarios y de desarrollo profesional de los maestros. Sí, pero no a que estos sistemas quedaran a expensas de un solo elemento que es el examen. En nuestra trayectoria, muchos supervisores, muchos directores y jefes de sector fuimos ascendiendo y fuimos logrando puestos dentro de este esquema que existía antes a través del trabajo y de haber sido de alguna manera directores o supervisores que nos desempeñábamos como tales. Hoy, con las características que tiene la ley del servicio profesional docente, un maestro de 2 años de servicio puede llegar a ser jefe de sector sin haber pasado por la experiencia que da el ser director o el ser supervisor. Y son cuestiones que están ya impactando en el sistema educativo. En mi zona hay por lo menos 3 directoras excelentes de más de 30 años de servicio y con un trabajo excelente. No quieren hacer examen porque saben que el tipo de examen al que van a ser sujetas y la forma en que van a ser evaluadas no les va a permitir acceder a un puesto de supervisor. Están haciendo exámenes los más jóvenes, los que tienen mayor resistencia y mayor manejo a leer e informarse técnicamente de las cosas, pero el trabajo educativo, como el tema educativo, tiene muchas variantes, muchas cuestiones, y la principal es que como maestros, los directores, supervisores, debemos de tener una serie de competencias que no son evaluables por medio de un examen, que no pueden sujetarse al rigor de un examen porque son cuestiones que van más allá, el tacto pedagógico, la relación maestro-alumno, el trabajo colegiado, la empatía con los compañeros, toda una serie de factores socioculturales y socioafectivos que difícilmente un examen puede evaluar. Otro elemento importante dentro de mi reflexión es que anteriormente directores y supervisores participábamos en la evaluación de nuestros maestros, ya sea para promoción
vertical o para promoción horizontal. Hoy no participamos. Respondemos solamente el informe de responsabilidades profesionales, que es tan general que da lo mismo que la ficha escalafonaria. Y que en ese sentido, yo pondré un ejemplo. En mi zona escolar se evaluaron 12 maestros. Hace 6 meses, después de esa evaluación de permanencia, yo no sé oficialmente quiénes pasaron y quiénes no. ¿Qué resultados tuvieron? ¿Cómo les puedo yo apoyar? Ese proceso de correlación no existe, porque a los maestros, a los directores, a los supervisores, nos sacaron del proceso de evaluación tanto para promoción a cargos como para promoción en la función. En ese sentido, si bien es cierto que esto es una política pública, pero también está de alguna manera dentro de la ley, porque al partir de concebir que todos éramos corruptos, porque estaba el CENTE como elemento principal, nos han eliminado de estos procesos, nos han alejado de estos procesos, y esto no contribuye a que haya una verdadera evaluación. Muy diferente sería que los directores y supervisores y jefes de sector participáramos en esos procesos como lo hacíamos antes. Y también me voy a referir al tema del ingreso al sistema. Durante muchos años ingresamos al sistema, no sé si millones de normalistas, que nos formamos en una escuela normal, que nos capacitaron en una escuela normal, que nos exigieron practicar en una escuela normal y que se suponía que cuando egresábamos listos o más o menos listos para trabajar como maestros. Hoy se abre la posibilidad de que los pedagogos participen en el ingreso a la educación primaria, preescolar y secundaria y media superior. Sin embargo, desafortunadamente, la mayoría de esos pedagogos no son formados en las universidades públicas, son formados en institutos de educación superior privados que muy fácilmente obtienen los REBOEs estatales para impartir licenciaturas, maestrías y doctorados semiescolarizados, en la modalidad semiescolarizada, donde con asistir los sábados durante 4 o 5 horas obtienen un título que les va a permitir impartir clases. Llegan a nuestras escuelas y no conocen la forma de enseñar a leer y escribir. Los supervisores, los asesores técnicos, estamos tratando de formarlos en ese aspecto, pero no es nuestra función la formación inicial. Nosotros ocupamos maestros que ya sepan enseñar a leer y escribir en toda su concepción, y no vamos a formar jóvenes que la verdad no tienen conocimientos suficientes, a pesar de que hicieron el examen y quedaron idóneos. En ese sentido, es necesario repensar y definir que se ocupa formarse como maestro para la educación básica en una institución educativa específica para poder desempeñar esa función. Quiero decirles que sí, efectivamente, yo veo también cosas positivas en la reforma. El hecho de que se ordene el ingreso y que no se ingrese por compra o por herencia de plazas es bueno, nos ayuda como maestros. Otro elemento muy positivo es la autonomía de las escuelas. El tiempo destinado para esa autonomía son cosas positivas que nos ayudan a desarrollarnos. Los sistemas de información y transparencia federales que ayudan a saber quiénes somos, dónde estamos y quién trabaja, pero no todo es federal. En ese sentido, nos ayuda también el saber que la educación es un derecho de calidad, es algo que nos gusta, me parece a mí muy importante que exista como tal.
Me parece también que el tema del nuevo modelo educativo es muy importante y lo quiero ligar con el tema de autonomía. Todos sabemos que el nuevo modelo educativo no es tan nuevo, que trae muchas cuestiones que vienen de la reforma del 93 y cuestiones que son retomadas de la reforma del 2011. Todos vimos con mucho agrado las reformas que se hicieron en los años 2000, la reforma preescolar, la reforma secundaria, la de media superior y por último la de primaria, que fue la que salió un poquito menos bien. Pero en ese sentido, desde el 92 o incluso desde antes, muchos maestros tratado de trabajar con temas de los enfoques socioculturales, de la construcción del conocimiento, del pensamiento crítico, de la reflexión, y tenemos más de 20 años haciéndolo, y la propuesta curricular es en el mismo sentido, pero no hemos avanzado. En las escuelas seguimos viendo maestros con hileras, maestros que prefieren que el niño esté callado, y nos cuesta mucho trabajo tratar de lograr que esto cambie. La autonomía escolar nos ayuda a que cambie, pero sin embargo no es suficiente este tema. Ha faltado trabajar en cuáles serían las normas básicas de funcionamiento de una escuela. Los normas, los elementos que toda escuela debe de tener para poder funcionar de mejor manera. Es decir, necesitamos que aprendan a leer con el enfoque comunicativo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué requerimos para que tenga la escuela? Con esos salones, que tenemos, con esa situación, con esos materiales escolares que tenemos, resulta casi imposible implementar ese enfoque. Ocupamos que las escuelas puedan acoger a los niños que tienen problemáticas de discapacidad, de necesidades educativas especiales. Ocupamos saber que toda escuela debe de tener personal adecuado para atender a los niños, que si una escuela recibe a un niño con discapacidad, de inmediato se abocará a alguien a que ese niño pueda ser atendido. Eso no está. Tenemos grupos todavía en algunos lugares extremadamente de más de 40 alumnos y la verdad que esos enfoques son muy difíciles de implementar ante toda esta situación. Y creo yo que la reforma ha tenido esos logros, los que mencionaba antes, pero necesitamos fortalecer cuáles son esos elementos básicos que debe tener toda escuela para funcionar de acuerdo a esos enfoques, porque si no los tenemos es imposible que nos pidan con tanto alumno, con tan falta de recursos, que implementemos los modelos que son correctos, que están muy bien y que lo mismo da una palabra que otra, cambiar algún tema en cuanto al modelo. Eso de alguna manera lo podemos absorber. Por otro lado, yo también quisiera referirme a que efectivamente casi tenemos la cobertura universal en educación primaria. Nos queda un tantito, no sé cuánto, en mi estado creo que tenemos el 97% de cobertura en primaria, nos queda un 3%. Sin ese 3%, adentro de las escuelas primarias, nunca vamos a lograr la cobertura en secundaria ni en media superior. Esa visión de que ya está resuelto el tema de la cantidad y que nos falta el tema de la calidad, la venimos oyendo desde hace más de 20 años. Ni terminamos de tener a todos, ni podemos desarrollar la calidad. Hoy seguimos teniendo problemas de rezago educativo, seguimos teniendo problemas de abandono escolar en primaria, en secundaria y en media superior. Seguimos teniendo problemas
de falta de aprendizaje verdadero, niños que pasan de grado y no tienen los conocimientos adecuados. Y no necesitamos PISA para que nos lo muestre. Lo sabemos los maestros, que tenemos niños que no aprenden a leer adecuadamente y terminarán por abandonar la escuela. Todos los alumnos que no aprenden a leer van a terminar por abandonar la escuela, lo sabemos. El problema está en que no tenemos los recursos suficientes para poder atenderlos, porque no están establecidos esos procesos y porque la reforma tocó el tema de los maestros, pero no tocó los temas esenciales del funcionamiento del servicio educativo. Yo estoy de acuerdo en que se dejaran los corporativismos y que el sindicato dejara de meter sus manos en asuntos que le competían a la Secretaría de Educación. Qué bueno, y qué bueno que se tomaron esas decisiones. Espero que sigan sucediendo así, espero que el sindicato siga sin intervenir en esto. No estoy seguro que así sea. En ese sentido, también tenemos muchas otras situaciones problemáticas en las escuelas donde el maestro no ve reflejado con estos cambios educativos. Yo, como supervisor, he observado que constantemente las escuelas tienen que hacer grandes esfuerzos y que hay un tratamiento diferenciado a las escuelas. Eso es otro elemento importante, sobre todo en educación primaria, y creo que también en los demás niveles educativos pudiera plantearse. Porque tenemos, de hecho, desde el programa 2011 y ahora en el nuevo modelo educativo, tenemos dos tipos de primarias, una de primera y una de segunda. Están en la política pública. Las primarias de tiempo completo, que imparten 1,400 horas y otras para el plan 2011, ahora 1,500 en el plan 2016, y las primarias de 800 en el 2011 y de 900 en el de 2016. Es decir, hay niños que merecen más que otros y en todo caso sí es cierto que se ocupa dar equidad a esto. ¿Será suficiente lo que estamos haciendo? Y por último, yo diría, es cierto, dentro de 5 años la Secretaría de Educación Pública va a cumplir 100 años. Le podremos regalar a José Vasconcelos el logro de la meta de que todos, por lo menos la generación del centenario de la educación pública, sea alfabetizada completamente en todo el sentido que la palabra tiene para el 2021? ¿Estamos en condiciones de regalarle eso a don José Vasconcelos? Ojalá que sí. Muchas gracias. Continúa el señor subsecretario Donato Granados. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Agradezco mucho al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República su invitación y especialmente al senador Juan Carlos Romero Hicks, que también fue un extraordinario gobernador de Guanajuato, razón por la cual Guanajuato está ahí en el centro justamente de este patio del federalismo, como así se denominó. Su invitación a reflexionar sobre la reforma educativa apenas 3 años después de que fuera aprobada la arquitectura constitucional y legal que le dio vida. De hecho, la celebración de este foro es muy reveladora de la enorme visibilidad nacional que en tan poco tiempo ha alcanzado y ofrece la posibilidad de examinar en perspectiva tanto su naturaleza, alcances y complejidades, como la importancia central que tiene y tendrá para el desarrollo del país. Quisiera dividir, si me lo permiten, mi intervención en 2 partes. En la primera trataré de hacer una reflexión de carácter político, dado que luego vendrán 6 mesas más con temas ya mucho más específicos, para luego referirme a algunas de las interrogantes o provocaciones, podría decir, que han puesto sobre la mesa nuestros anfitriones. Hace un par de meses, el Centro de Estudio de Opinión Pública de la Cámara de Diputados divulgó los resultados de una encuesta nacional
realizada para medir la percepción sobre la reforma educativa. El estudio mostró, por ejemplo, que el 85.9% ha escuchado hablar de la reforma, el 54% define la capacidad de la Autoridad Educativa Federal para instrumentarla como alguna o mucha, el 91.4% está de acuerdo con las evaluaciones periódicas a los maestros y el 88.4% está de acuerdo con que los padres de familia participen en las decisiones de las escuelas de sus hijos. En este sentido, y a la luz de esta fotografía, hace 15 o 20 años habría sido imposible que la sociedad calibrara la profundidad de la cuestión educativa, y no tanto porque no hubiera análisis, información estadística o metodológica que dimensionara una situación que se fue larvando por décadas y que además se sabía, como se documentó, por ejemplo, en la catástrofe silenciosa, una investigación relativamente pionera coordinada por Gilberto Guevara Niebla y que apareció hace 24 años, sino porque quizá nunca hubo la suficiente voluntad política de todos los actores y la capacidad institucional de emprender una profunda reforma para mejorar las cosas. Pues bien, hoy sucede exactamente lo contrario. Esta reforma llevó la cuestión educativa al primer lugar de la agenda nacional, concitó una preocupación pública inédita e hizo posible que se adoptaran nuevas normas, políticas e instrumentos para incrementar la calidad educativa, promover una nueva propuesta curricular y de modelo educativo, actualmente en fase de consulta nacional, diseñar nuevos mecanismos de evaluación docente, impulsar el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un organismo constitucional autónomo y ejecutar nuevas políticas de mejoría de la infraestructura en las escuelas, entre otras cosas. Pero por otro lado, estos cambios, justamente frutos de la reforma educativa, han avivado con tal intensidad la discusión acerca de lo que es la reforma, que es imprescindible tratar de comprenderla mejor mediante un ejercicio analítico, racional y objetivo que vaya más allá de la coyuntura y nos ayude a pensar y nos ayude a actuar con un sentido de largo plazo. De otra forma, habría que hacerle caso a Freud, que creía que educar, gobernar y psicoanalizar son funciones imposibles. Y ya sabemos que el psicoanálisis es la única cura que ha inventado su propia enfermedad. La reforma partió, entre otros, del reconocimiento de 3 problemas relevantes. El primero, que a pesar de haber alcanzado niveles muy elevados de cobertura, el sistema educativo mexicano, medido casi bajo cualquier indicador, no estaba generando logros sustanciales, ni en la calidad de la enseñanza, ni en los aprendizajes de los alumnos, ni en sus impactos para el desarrollo social del país, tanto a nivel nacional como a nivel regional o estatal. El segundo, que la gobernanza del propio sistema, surgida históricamente para otro contexto político, había ingresado en una fase de agotamiento. Y tercero, que como política pública y más específicamente de economía política, la relación entre educación y desarrollo económico estaba produciendo resultados disfuncionales. Veamos rápidamente, dentro del tiempo que me fue asignado, estos 3 comentarios. Entre los años 70 y la década pasada, numerosos estudios puntualizaron con abundante evidencia la profunda insatisfacción con la educación que el país ofrecía. Lo mismo los trabajos seminales del Centro de Estudios Educativos, como los del Consejo de Especialistas y otros, documentaron bien la dimensión del problema. Y cito una de las conclusiones de alguno de estos estudios, comillas, los niños no aprendían lo que debían aprender y los maestros no enseñaban lo que debían enseñar. Pero nadie se quejaba, ni la educación era materia de preocupación pública. En este sentido, hay que admitir que la respuesta del Estado aseguraba razonablemente la provisión de escolaridad, pero ni de lejos la provisión de calidad y de los instrumentos esenciales a los alumnos para salir adelante en la vida. El segundo aspecto es que se requiere una argumentación equilibrada
para explicar históricamente la necesidad de una reforma de este tipo, la forma como ha ido alterando la correlación de fuerzas al interior de un sistema educativo tan grande como el que ahora tiene México, y produciendo eso que alguna vez se llamó la colonización de la educación. En esa lógica, empoderar al maestro, a la escuela, al alumno o a los padres de familia, que entre otras cosas es algo de lo que pretende la reforma, no supone un juego en el que todos ganen. Es ciertamente un juego de suma cero en donde pierden los intereses creados que se fueron acumulando de tiempo atrás. Toda reforma educativa tiene siempre, y en todos los países que las han emprendido, un cierto nivel de conflictividad. Esta no es la excepción, y no la es, entre otros motivos, porque con los años se fue montando una estructura de control corporativo de prácticas, políticas, instituciones y territorios que dañó lo más importante, que es la educación de los niños. Al final del día, lo que esta reforma hizo es modificar las relaciones de poder que subyacen en todo cambio educativo de proporciones considerables. Me alegra saber que hay experiencias diversas en este panorama histórico, como a la que hizo referencia el maestro Ventura. El caso de Colima y el caso del mismo son dignos, sin duda alguna, de un enorme reconocimiento, pero a mí, como funcionario de la Secretaría de Educación Pública en otra época y como gobernador, sí me constan algunas de estas prácticas. Por ello, insistir en los clichés para embestir contra la reforma pareciera a veces más bien un pretexto para socavarla, porque de alguna manera afecta los cotos de poder tradicionales en los que los viejos intereses se sentían cómodos, porque quizás anula lugares comunes camuflados como hipótesis de trabajo, o porque era más cómodo mirar hacia otro lado para no admitir con honestidad la descomposición de algunos de los procesos de la gobernanza educativa mexicana. Tomemos un solo ejemplo. Se dice que los nuevos mecanismos de profesionalización docente son punitivos, cuando en realidad el modelo es bastante benigno, visto en sí mismo y a través de comparaciones internacionales. Véase, entre otros, el documento que está a la entrada que produjo hace poco el Belisario Domínguez, véase la espléndida colección que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha empezado a publicar junto con el Fondo de Cultura Económica al respecto. Y lo que busca es fortalecer al maestro, potenciar sus capacidades y seleccionar a los mejores. La filosofía que priva en esta normatividad, cito a Guevara Niebla nuevamente, es que solo quienes tengan vocación, voluntad y competencia para enseñar puedan seguir en el aula. Lo que sustenta esta regla es la superioridad ética del derecho a la educación de los niños. Es decir, que no es, dice Guevara, que no es moralmente aceptable que otro derecho se coloque por encima del derecho de los infantes. Que hasta ahora hayan participado cerca de 600,000 docentes en los diversos concursos y evaluaciones no es un dato menor. Al contrario, revela la calidad, el potencial y el compromiso de la abrumadora mayoría del magisterio mexicano. En tercer lugar, la evidencia internacional sugiere que las reformas exitosas generalmente se concentran primero en abordar los problemas de la gestión, lo que puede arrojar algunos resultados rápidamente que faciliten superar eventuales conflictos durante la instrumentación de los cambios y después, o si es posible simultáneamente, enfocarse en la sustancia y contenido de la educación misma, una meta por definición más sofisticada y de más largo plazo. Es decir, es la diferencia básica entre lo que se le ha llamado reformas de acceso a reformas sistémicas. El problema con la discusión actual es que recoge solo una de las variables, la evaluación, y omite la apreciación completa de una estructura más compleja que para cambiar y dar resultados necesita un enfoque integral de las distintas políticas públicas que tiendan a lograr mejores escuelas, mejores maestros y mejores alumnos,
políticas de las cuales depende una reforma educativa profunda y eficaz. Por ello, al reducir la cuestión a un solo componente, se corre el riesgo, en mi opinión, de perder de vista lo que es en el fondo una verdadera reforma educativa. Dije al principio que una reforma de este tipo está también inevitablemente asociada a una cuestión de economía política, en donde la mejoría de los logros de aprendizaje, maestros más empoderados y más preparados, un servicio docente más profesional y más transparente, escuelas bien equipadas o un desarrollo curricular innovador y propio del siglo XXI, no solo impacta sobre el mayor desarrollo económico y la cohesión social, sino que también es un factor esencial de equidad y de inclusión. Me explico. Si en el corazón de las políticas públicas reside una asignación eficiente de los recursos, en un escenario donde estos son escasos y donde hay otras demandas sociales que son muy elevadas, entonces la opción es invertir eficazmente los recursos allí donde beneficie la calidad, la equidad y la inclusión educativa. Como ha señalado muy bien la UNESCO, es indispensable una seria reflexión y una decisión razonable y concertada sobre dónde y cómo invertirlos para garantizar una educación de calidad. También en esa dirección va la reforma educativa, entre otras cosas, porque la eficacia en la asignación de los recursos tiene una incidencia directa sobre la distribución equitativa de oportunidades, de suerte que una operación mal dirigida terminan pagándola siempre los más pobres. Como dice Eric Hanushek, el estudio de los servicios educativos que provee el Estado proporciona una ventana sobre una de las cuestiones críticas en la política pública que frecuentemente afectan a las economías, que también están haciendo las cosas los gobiernos para dirigir los recursos hacia la consecución de objetivos públicos importantes. Abordo una última cuestión. El Instituto Belisario Domínguez nos propone, lo recordó el senador Romero Hicks, reflexionar sobre cambios necesarios para mejorar la calidad. Desde luego que la calidad, constituye el aspecto central de la reforma educativa, y así lo establece el artículo 3 constitucional. Pero es indispensable hacer al menos un par de precisiones. Por las razones que he señalado, esta es una reforma sistémica y su ejecución tomará tiempo. Como ha pasado en todos los países sin excepción, y por ello la prioridad tiene que ver con su ejecución, con las políticas y los procesos, con aproximaciones sucesivas y quizá no con prejuicios o preconcepciones. La reforma educativa fue plasmada en la Constitución y en las leyes reglamentarias por casi todas las fuerzas políticas. Es ciertamente la reforma de mayor complejidad política, institucional y técnica en el universo de las políticas públicas en México. Su instrumentación, que necesariamente es gradual y genera desde luego algunas resistencias, dará sin duda resultados importantes y positivos si se sostiene con la tenacidad, la decisión y la energía necesarias. Nada justificaría, pienso yo, por temor, por precipitación, por impericia, renunciar a ella, porque sería un fracaso histórico, político y moral para México. La reforma educativa abre todas las posibilidades dentro de un marco normativo muy joven de discutir su instrumentación, de mejorar sus procesos, de introducir innovaciones, de premiar a los muchos y buenos maestros, de corregir insuficiencias para ofrecer la educación de mayor calidad posible a los niños de México. Todo eso es posible, menos traicionar sus principios fundamentales. Por décadas se pospusieron las grandes reformas por argumentos de coyuntura. Pienso que fue un camino equivocado que le costó mucho a este país en términos de crecimiento, de desarrollo, de equidad y de justicia, y no debemos cometer el mismo error. Finalmente, los resultados alcanzados hasta ahora confirman los porqués de la reforma educativa y son un poderoso estímulo para seguir avanzando de manera muy firme, eficaz,
consistente y disciplinada. Una hazaña de esta naturaleza requiere de una variedad de instrumentos y demanda articular una robusta coalición de intereses y apoyos en su favor. Por lo pronto, esos resultados y esta discusión confirman que la reforma educativa mexicana va en la dirección correcta. Muchas gracias. Corresponde ahora a don Carlos Mancera Corcuera. Agradezco la extraordinaria oportunidad de participar en este foro de consulta. Celebro que el Instituto Belisario Domínguez haya tomado la iniciativa y aprecio la generosidad del senador Romero Hicks al haber impulsado esta acción. También doy las gracias a mis colegas de la mesa por poder compartir algunas palabras con ellos. Yo quisiera señalar en primer lugar que la reforma educativa no es un capricho, no es una reforma administrativa, no es una reforma laboral, es una reforma realmente educativa y profundamente necesaria. No hay duda de que la educación es el pilar para el desarrollo de un país, para la búsqueda y el logro de condiciones de mayor inclusión y mayor equidad. Nuestro país ha tenido logros extraordinarios, ya se han recontado los principales durante el siglo XX en materia educativa. También sabemos por muy diversas evaluaciones que los resultados en el aprendizaje no son los deseables. Hay algunos alumnos muy buenos, pero hay muchos alumnos con conocimientos claramente insuficientes. El promedio no nos deja satisfechos. Si esta pregunta sobre el dominio de ciertos conocimientos básicos en sí misma es importante para reflexionar sobre la calidad de la educación, todavía lo es más el tipo de desafíos que se suman a la educación en el siglo XXI. El cambio tecnológico, la mayor complejidad en las relaciones entre los grupos humanos, la importancia que hoy damos social y políticamente a los derechos humanos, la voluntad colectiva de tener una sociedad más incluyente, más equitativa, todos estos elementos llevan a pensar en que la educación debe dar más que la simple transmisión de conocimientos. Siempre se ha planteado desde los clásicos el que la educación sea más que la sola transmisión de conocimientos. Pero también es cierto que en el mundo de hoy la complejidad de las relaciones sociales, el dinamismo del cambio tecnológico, de los mercados de trabajo, de las múltiples posibilidades que se abren a los jóvenes para elegir caminos diversos más allá de las prescripciones morales tradicionales, nos obligan a una reflexión todavía más compleja sobre el significado de la educación en el siglo XXI. Hoy debemos tener claro que no es suficiente con prescribir una serie de conocimientos que los niños y los jóvenes adquieran y que eso les alcance para el resto de su vida. No es suficiente, no podemos socialmente quedarnos satisfechos con una respuesta de esa naturaleza. Desde luego hay que seguir enseñando y hacerlo muy bien las disciplinas tradicionales clave de la enseñanza, la lectura, la escritura, las matemáticas, la comprensión del entorno social, natural. Pero si lo hacemos como ha sido tradicional en muchos países del mundo
y en el nuestro en buena medida lo sigue siendo, pidiendo a los alumnos que aprendan una serie de datos y que con eso aprueben el examen, para que esos datos se les olviden después y cuando se enfrenten a situaciones de la vida real o tengan que llevar sus conocimientos a circunstancias distintas a aquellas en las que los aprendieron, entonces no podemos estar satisfechos con ese modelo de simple transmisión de conocimientos. Se requiere que los alumnos puedan conectar las ideas, que sepan cómo se relacionan los conceptos, cuáles son los procesos, que puedan argumentar, que haya una capacidad de razonamiento crítico, en fin, una serie de habilidades que los lleven a que lo que aprendan en la escuela les sirva a lo largo de toda su vida. Pero igualmente hay exigencias que van más allá de lo netamente académico o cognitivo. Las habilidades personales que requieren los alumnos. Desde luego el sentido de la responsabilidad es fundamental. Está como en la base de una persona que puede trazarse metas, que puede trabajar esmeradamente para conseguirlas. También está en la base del respeto a los otros, del entendimiento del significado de los problemas ambientales, de la ética, de la ciudadanía. Otra dimensión esencial que hoy tiene más importancia que antes es la de la apertura al cambio. El mundo se mueve a tal velocidad que es indispensable que los niños y jóvenes desarrollen mentes creativas, abiertas a la diversidad, que sepan el valor de lo nuevo, que sepan apreciar que en el otro hay cosas que aprender. No menos importante es que las personas hoy se conozcan todavía mejor que antes. Antes, en un mundo de reglas morales más o menos estables y que socialmente se reproducían, para una persona era relativamente fácil ubicarse porque los demás le ayudaban a ubicarse rápidamente. Hoy eso se acabó, esas reglas morales están cambiando a una velocidad dramática y además se abren diversas opciones que las personas ven como abiertas en los medios, en el Internet, en lo que observan en su comunidad, en la comunidad vecina o aún con sus vecinos que pueden tener ideas y formas de actuar completamente diferentes que las que hubiera prescrito la moral tradicional. Añadamos a estos retos el de las relaciones sociales. ¿Qué significa hoy el que nos debamos entender con grupos más diversos, más opuestos quizás en ciertas creencias básicas a las que uno mismo pueda tener? ¿Cuánto se valora hoy la posibilidad de construir soluciones colectivas en un equipo? Las respuestas lineales cada vez son menos comunes, se valora más y más el que haya perspectivas diversas para construir las fórmulas que más convienen al conjunto. Todo esto obliga a una educación que se imparta de manera diferente o que por lo menos ponga el acento en ciertos aspectos que antes quizás quedaban infravalorados. Eso no se puede hacer en una escuela que se ubica en un sistema, en un modelo vertical, altamente vertical, rígido y prescriptivo. En ese modelo, ese es un modelo que en buena medida ha caracterizado a la educación básica, por lo menos en México, y que se explica porque en décadas pasadas, en los años 40, 50, 60, quizás todavía en los 70, lo que se pretendía era la homogeneización. El sistema educativo estaba diseñado para que todos aprendiéramos lo mismo y que todos coincidiéramos en una serie de
aprendizajes básicos. Y además de ellos, muchos de ellos de corte memorístico. Ese mundo ya no existe. El mundo de hoy es el que acabo de describir hace un momento. Y en consecuencia, no podemos pedir al sistema educativo que enseñe las cosas que hacen falta para el siglo XXI con un modelo que fue apropiado para el siglo XX. Alguna vez escuché, no sé si sea verdadera la anécdota, de algunos funcionarios en la Secretaría de Educación Pública décadas atrás, que se sentían orgullosos de poder afirmar que en ese momento, en todas las escuelas de educación básica del país, sabían exactamente lo que se estaba enseñando en cada una de las aulas de las escuelas de México. Eso es incompatible con la educación, con los fines de la educación para el siglo XXI. Y esto es lo que refuerza la necesidad de una reforma educativa tan importante como la que está en curso. Hoy los aprendizajes no pueden prescribirse. La apertura intelectual se construye todos los días, el razonamiento crítico, la empatía, el trabajo en equipo, los diversos atributos de la formación académica, personal y social. Entonces, una escuela necesariamente requiere de capacidades de decisión. Esa capacidad de decisión es lo que obliga a poner a la escuela al centro, a darle márgenes de autonomía. No es una ocurrencia administrativa, no es una puntada porque alguien escribió en algún foro que eso era lo que convenía. No, las capacidades del siglo XXI se forman en escuelas que puedan tomar decisiones, que puedan modelar, que creen ambientes de aprendizaje indicados para que los niños y jóvenes logren la formación cognitiva, personal y social que requieren para el nuevo siglo. Sabemos de múltiples reformas que en el pasado se han quedado a medias o inclusive podríamos afirmar que no han salido bien porque se han quedado en las prescripciones académicas, nuevos planes y programas de estudio, nuevos libros de texto, esa es la reforma educativa, llegan a la realidad de la escuela no puede tomar decisiones, está acostumbrada a sortear toda clase de indicaciones que se producen centralizadamente y esos cambios o esas indicaciones de corte mandatorio quedan en eso, en puras indicaciones que no se pueden llevar a la práctica. Entonces, la reforma pretende que la escuela tenga una vida distinta, que sea más fuerte y más fuerte para que pueda modelar, generar las prácticas educativas que se requieren en el siglo XXI. Por eso esta no es una reforma administrativa, ni laboral, ni una ocurrencia sexenal, me parece. Es una reforma que efectivamente contiene elementos administrativos y laborales. Estos no pueden sustraerse del quehacer educativo. El quehacer educativo no sucede en un mundo abstracto o en el éter. Sucede con hechos tangibles, concretos, que requieren efectivamente que se toquen aspectos laborales y administrativos. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es generar las condiciones apropiadas para que nuestros alumnos logren los fines de la educación correspondientes al artículo 3º y que valen para el siglo XXI. Es verdad que prevalecen retos importantes en la implementación de la reforma. Pienso que el marco jurídico es claro, pone el acento en donde debe hacerlo. Lo que se aprobó por las cámaras del Congreso en 2013 permite una institucionalidad adecuada para que las escuelas funcionen mejor. Y hay que hacer que funcionen mejor dentro de ese margen, dentro de los márgenes que la ley establece.
Es un proceso largo, complejo, habrá dudas, habrá que hacer correcciones en el camino, sin duda, pero hay que emprender esa ruta. La escuela al centro es fundamental en la reforma educativa. Ya se ha dicho en otras intervenciones que fue perdiendo de manera gradual su lugar como el sitio fundamental en el que suceden las prácticas educativas. El corporativismo, la política, los intereses coparon el lugar de las escuelas y de los maestros en buena medida. Las decisiones administrativas han tendido a imperar sobre las decisiones educativas y, como mencionaba el secretario Nuño más temprano, la escuela terminó siendo el último eslabón en una larga cadena burocrática. Por eso hay que emprender cambios en las escuelas. Algunos ya se han hecho y me parece que son muy positivos. Uno primero que hay que subrayar es el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares. Hoy los consejos técnicos se reconocen como el espacio privilegiado para la discusión académica entre los maestros, para que ellos, con la orientación de su director, puedan discutir y analizar qué requiere esa escuela a fin de que se logren los aprendizajes buscados, mirar la diversidad de alumnos, entender cuáles son las mejores estrategias para los contextos en los que sucede la enseñanza. Otro aspecto importante es el que se ha lanzado el llamado Programa de la Reforma Educativa, que consiste en dotar de recursos públicos directamente a las escuelas. Esos recursos no pasan por instancias administrativas que los van mermando hasta el punto en el que cuando llegan a la escuela solo quede una fracción de lo que inicialmente se presupuestó. No es el caso. Esos recursos con el programa de la reforma brincan todas las instancias burocráticas administrativas y dan a las escuelas recursos para funcionar mejor. Sin duda hay que seguir fortaleciendo los consejos técnicos escolares, hay que trabajar más en la formación de los directores. Los supervisores tienen un rol fundamental en esta tarea. Se tiene previsto el servicio de asistencia técnica a la escuela. En vez de que las escuelas reciban esas prescripciones o se ordena al maestro simplemente sigue el programa y cumple con lo que dice el libro de texto gratuito, este servicio de asistencia técnica está y deberá ser construido para asistir, apoyar a las escuelas en su tarea cotidiana. Falta avanzar en la descarga administrativa. Son recurrentes las quejas de formularios y formularios que los maestros deben llenar y que les quitan tiempo que de otra manera destinarían a la enseñanza. Sería muy deseable, yo estimo que indispensable, poder generalizar este programa de la reforma que dota de recursos directos a la escuela, que no se vea como una concesión de un año, sino que las escuelas sepan que todos los años tienen recursos para organizarse, para funcionar mejor y que inclusive si tienen esa certeza de fondos multianuales, puedan también hacer una planeación multianual de mayor alcance. Hay un avance grande también ahora en el planteamiento curricular, está en consulta, es un proceso de gran alcance. El Acuerdo 592, que establece los planes y programas de estudio de la educación básica y que sigue vigente, muchos de ustedes lo conocen. En páginas de diario oficial, en tipografía de diario oficial, son 592 páginas. Eso hace prácticamente imposible la tarea de un maestro para saber qué es lo fundamental, qué se espera de él. El planteamiento curricular, como está propuesto, descarga los contenidos de manera importante, es más claro en lo que pide a los maestros, pone el acento en los aprendizajes fundamentales, da una secuencia adecuada a esos aprendizajes fundamentales y permite que las escuelas, los maestros, decidan cómo ir dando sustancia a esos contenidos para lograr los fines que se pretenden. Termino con algunas palabras sobre el desarrollo profesional de los maestros. Es cierto que hay espléndidos maestros que han entrado al servicio, probablemente la mayoría de los maestros, sin necesidad
de recurrir a métodos indebidos. Pero también es cierto que una parte no menor de quienes han ingresado al servicio lo han hecho mediante mecanismos totalmente inapropiados. La ley debe asegurar que no haya ningún ingreso mediante un método que no sea el indicado. Los instrumentos deben mejorarse, deben ser los mejores posibles, pero eso no invalida el principio de que el concurso es el mecanismo idóneo para encontrar a los mejores maestros. Igual en los nombramientos de directores y supervisores, hay casos como el del maestro Ventura que ilustran quién es un buen supervisor y el papel que puede tener en la elección de otros de los directores y en su tarea colegiada. Como principio, sin embargo, tampoco podemos estar opuestos a la noción de que el mérito debe orientar quién acaba siendo el supervisor. Tendrán que perfeccionarse como parte de esta implementación de la reforma los mecanismos para selección de los supervisores, no hay duda. Es posible que con un instrumento estandarizado no sea suficiente y que haga falta involucrar otros elementos de juicio. Eso la práctica lo tendrá que ir diciendo y estoy seguro que se irá corrigiendo. Y finalmente, diría yo que en relación con la evaluación del desempeño, se ha producido quizás el punto de mayor tensión en la reforma educativa. Es una parte de toda la reforma. Descalificar toda la reforma por los problemas que ha tenido la evaluación del desempeño es inapropiado, no es lógico, no es correcto, equivale a juzgar el todo por la parte. Así es que no tengo duda, como ya se ha expresado por parte del INE, por parte de la Secretaría de Educación Pública, que tendrá que haber ajustes en la evaluación del desempeño para que esté mejor contextualizada, para que responda mejor al trabajo ordinario de los maestros, para que esté más cercana a su formación profesional, pero será parte del proceso. La evaluación del desempeño es una herramienta muy poderosa para la superación de los maestros y para inyectar energía a las escuelas. Así es que, como último mensaje, simplemente diría que, o subrayaría que esta es una reforma compleja, de gran calado, muy amplia, que opera en un sistema heterogéneo, en donde hay muy diversos puntos de vista. Hay que darle tiempo, hay que afianzar lo que está bien hecho, hay que rectificar los aspectos que no estén bien logrados y darle seguridades a todos, a los maestros, a los padres de familia y a la sociedad de que es para una mejor educación. Muchas gracias. Para el cierre de esta primera parte corresponde a don Manuel Gil Antón. Muy buenas tardes. Quiero reconocer, más que agradecer, porque creo que agradecer es una cuestión que no hace justicia a lo que está haciendo el Instituto y el Senado al abrir estos espacios. Es la responsabilidad y el cumplimiento de un régimen democrático de división de poderes. Reconozco que esto se hace, lo que sí es una cuestión que me distingue y me implicó tratar de hacer lo mejor posible las cosas, es que hayan pensado que yo podía decir algo y lo voy a tratar de hacer. A mí me parece que la reforma tiene fallas estructurales desde su diseño. Por lo tanto, mi propuesta va a ser cuestionarla desde su concepción, para que no se piense que se está juzgando a la parte, al todo por la parte. Se está juzgando, creo yo, en mi posición al menos, y con todas las posibilidades de estar equivocado, desde su concepción. A diferencia de lo que dijo el señor secretario de Educación al inicio, la situación que se advertía al inicio de la reforma
era que teníamos un problema grave. 5 millones de adultos mayores de 15 años y menores de 64 eran analfabetas. Y ese sector de la población tenía rostro de mujer, indígena y adulta. 10 millones adicionales de mexicanos en ese rango de edad no habían culminado la primaria cuando esta era la educación obligatoria. Y 16 millones más no habían terminado la secundaria cuando este era el nivel obligatorio. Si Pitágoras no miente, la suma da 32 millones de mayores de 15 años, de adultos mexicanos, digo, mayores de 15 años y menores de 64, que no habían podido ejercer el derecho consagrado en la Constitución a la educación. Por otro lado, es importante señalar que significa que no habían terminado la educación obligatoria o ni siquiera la habían empezado el 43% de los 70 millones que conforman ese grupo de edad. Había habido un incumplimiento por parte del Estado de la obligación que desde la Constitución del 17 estaba establecido. Pero esa situación además se agravaba porque, por información del Instituto Nacional de Evaluación, alrededor de 1 millón de personas, de chiquillos hasta el preescolar, del preescolar hasta el posgrado, abandonaban cada año la escuela, lo cual era un flujo muy grande para el abandono escolar. Y que el 60% de los muchachos y muchachas que terminaban la educación media, terminaban 12 años de escolaridad con deficiencias graves en términos de lectoescritura y pensamiento ordenado. De tal manera que, a mi juicio, el problema que teníamos enfrente era que si te vas de la escuela por razones económicas, si te van de la escuela por razones de incapacidad del sistema de ofrecerte una educación completa, e incluso si te quedas, aprender es una cuestión que está muy asociada al origen social. Si hay algo que contradice fundamentalmente a un régimen moderno, es que origen sea destino, tanto en términos de calidad de vida, y que origen sea destino de la capacidad y del alcance del nivel educativo que vas a lograr. Es decir, estábamos en un país en el que más vale tener conocidos que conocimientos. Además, con un destrozo de la infraestructura que ayer el doctor Bakov publicaba en su red social, dando cuenta de la proporción tan grande de los preescolares de las comunidades indígenas en que hay un solo profesor, incomparable con los otros sectores. En consecuencia, ante este problema, a mí me parece que la reforma consideró que esto debía tener una causa y una solución. Y en un contexto que habrá que estudiar con muchísimo más detenimiento, de erosión sistemática de la figura del profesor y de la profesora mexicanos, en un contexto de denigración clasista y racista de sus características, en ese contexto se cometieron 3 simplificaciones y se generó la reforma bajo un supuesto falso. La simplificación fue decir que de este problema educativo eran los principales responsables y por ende los que debían de solucionarlo los y las maestras mexicanas. Segundo, que para solucionar ese problema que era la causa y la única solución, había que hacer una evaluación y que de la evaluación, tercero, se suscitaría la calidad. Estas 3 simplificaciones estaban orientadas bajo un supuesto. Uno, que había que recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Porque el sindicato había, digamos, de alguna forma muy perversa, tomado posiciones que no le correspondían, cuando en realidad
basta tener elemental edad y capacidad de análisis para saber que el sindicato no tomó nada que no le fuera concedido en un pacto corporativo para tener control político. No hay una sola... No hay una sola concesión que haya tenido el sindicato en cualquiera de sus corrientes que no le haya sido concedida por una autoridad federal y estatal y por la Secretaría de Hacienda. Ninguna. Entonces, decir que se ha perdido la rectoría de la educación por culpa del sindicato, no estoy defendiendo ni sus prácticas antidemocráticas, ¿no?, cuando ocurrían, y no acusar recibo de la corresponsabilidad política en el destrozo educativo por parte de la autoridad educativa y de la autoridad en general, es hipócrita. No hace justicia a lo que fue un pacto. Y ese pacto favoreció a ambas partes. En consecuencia, si hay tres simplificaciones: magisterio culpable, solución evaluar, para que surja la calidad, porque se dijo hasta el cansancio que la evaluación era el corazón de la reforma. Ahora súbitamente resulta que el corazón y el alma, curiosamente en un Estado laico, es el corazón de la reforma. Es extraño el cambio. Y el supuesto sobre el que se basa la reforma, a mi juicio, y por eso la hace fundamentalmente una reforma administrativa y laboral con un enorme contenido político de control del recurso político que significa la relación con el supuesto enemigo, ahora el principal operador de la reforma, que es el CENTE. El supuesto fue que la precariedad en el empleo suscitaba un cumplimiento del trabajo so pena de perderlo. Lejos de pensar que la estabilidad en el empleo y la ciudadanía laboral, supervisados por la autoridad que fue omisa en eso, lo que se pensó es que, quitando la estabilidad y poniendo a los profesores en la fracción correspondiente del 73 en un régimen laboral de excepción, se iba a poder mejorar las cosas. El problema, entre otros, es que estas tres son simplificaciones y, como digo yo a mis estudiantes, en la medida de lo posible, cuando un profesor les diga que todo se debe, un problema complejo, se debe a una sola causa, huyan, cuenten hasta 10 y vayan con quien más confianza le tengan. Porque no es cierto. Y sobre todo porque la evaluación es una cuestión sumamente importante y sobre todo en una cuestión tan compleja como es la enseñanza y el aprendizaje. Quisiera rápidamente citar a Birbaum, que dice: si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos valorando nada más lo que es medible. Hay un montón de intangibles muy valiosos en el proceso que no pueden ser vistos desde una evaluación que, por regla constitucional, tiene que ocurrirle a 350.000 o 400.000 personas cada año. La reforma, por lo tanto, voy a ser muy sintético, hace una cosa que todo el mundo celebra y que para mí es una vergüenza. Incluir el término calidad en el artículo 3 debería ser un pleonasmo. Tener que decir que la educación que imparte el Estado será de calidad incurre en que satisfacción no pedida, acusación manifiesta. Es absolutamente un reconocimiento inválido y es, creo, un muy mal precedente. Se celebra mucho. Tener que decir que tiene que ser de calidad debería sobreentenderse. Por otro lado, hasta ese momento, la autoridad educativa reconoce que no tiene ni idea de cuántos profesores, escuelas y alumnos hay. Se hace, y esto es algo muy importante, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación con un estatuto de autonomía, para que haga, a mi juicio, la evaluación del sistema educativo y no para que, a mi juicio, no fue acertado en la reforma,
se le diese la facultad de establecer los parámetros y lineamientos para la conservación, para que los exámenes permitieran advertir el desempeño para la conservación del empleo. A mí me parece que eso no fue del todo adecuado. Y el servicio profesional docente no es un servicio profesional docente, es una modificación en los términos de ingreso y permanencia sin pautar un desarrollo de la carrera docente. Por eso sostengo, insisto, con toda la posibilidad de estar equivocado, que estamos en una reforma administrativa de la gestión del sistema escolar orientada políticamente y que parte de una concepción del magisterio que se puede caracterizar por las siguientes expresiones. Se concibió al magisterio como infante. Infancia viene etimológicamente de sin voz. No se habló con el magisterio. El magisterio fue infantería, que viene de infante, menos con los estudiantes. Concebido como infante, como incapaz de decir una palabra respecto de cómo hacer los cambios, se convirtió en una cosa a cambiar. Pasó de sujeto a objeto del cambio. Desde el viejo modelo autoritario, centralista e impositivo que dice el nuevo modelo que quiere cambiar. Nadie da lo que no tiene. No fueron sujetos del cambio, no tuvieron voz, no se reconoció que fueron muy diversos y no se reconoció que, con todas las limitaciones que tiene, son, como diría Andoni Garritz, no los que tienen el conocimiento exhaustivo de todo el contenido, sino los mexicanos que tienen mayor preparación para tener el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Ese es el trabajo especializado de las profesoras y los profesores del país. En consecuencia, pienso que no solo hay un descontento activo, ¿no?, sino que hay también una afrenta. Son muchos los profesores, no puedo para nada decir que es una muestra representativa, que dicen, y me recuerda a Vasconcelos que decía, la victoria no es argumento. La cantidad de personas que han ido a evaluarse no significa que estén de acuerdo con que el tipo de evaluación que se realiza tiene impacto en su práctica cotidiana. Lo que sí saben es que si no la hacen pierden el empleo. Entonces este es un recurso de conservación del empleo. No se ha probado y por lo que ocurre, dicen los profesores, no tiene que ver con lo que se realiza en el aula. Hay una incoherencia que sería esta reforma, como dice Patricio Monero, pues ni que estuviéramos en Finlandia. En México primero se pone el pavimento y luego se levanta para poner el drenaje. Es decir, primero se dijo que la evaluación era el corazón de la reforma y luego se dijo, hay que poner un modelo. Entonces, ¿con qué parámetros se hizo la evaluación? ¿Con el modelo que ya no sirve? Pues parece que no. Con el modelo que todavía está en discusión, pues es imposible. Es un control del magisterio, no es una reforma educativa. Como la victoria no es argumento, la proporción de evaluados no es igual a la proporción de profesores que están de acuerdo con el tipo de evaluación. Y yo sostengo que en la manera en que se ha hecho la evaluación del desempeño, no puede de ello confiable y válidamente seguirse si la trayectoria de 20 o de 15 años de una profesora o de un profesor ha sido insatisfactoria, satisfactoria o destacada o excelente. Es un non sequitur lógico, porque estamos predicando sobre una trayectoria a través de mecanismos sumamente reducidos. Probablemente
inevitables por la periodicidad que la reforma impuso. Entonces, me parece a mí que esta reforma, además, si aceptamos sin conceder que está bien orientada, se refuta a sí misma. Es una reforma que contradice al actuar su propia concepción de salida. Porque resulta que en el examen del desempeño, el 85% de los profesores resultaron satisfactorios, buenos, destacados, etc. Es decir, la premisa de que el profesorado era el responsable del problema educativo la desmiente la propia reforma. Y cuando hoy el consejero Bakov nos informa que el 99.5% de los profesores que ingresaron con las nuevas disposiciones obtuvieron la calificación de idóneos, quiere decir que la formación que habían recibido, según la evaluación que se realiza, los tiene perfectamente capacitados para ser buenos y buenas profesoras. En consecuencia, hay una contradicción en lo que se consideró el mecanismo central para cambiar las cosas. Me parece que ahora, y desgraciadamente creo que después de la tristeza de Nochistlán, ahora todo el mundo dice que está muy interesado en escuchar al magisterio. Ahora todo el mundo dice que su voz es imprescindible, que son actores, ¿no? A mi juicio, y con esto termino, me parece que el modelo educativo debe ser en efecto consultado y no debe estar dirigida su forma de consulta. No puede ser que sea una resultante del Consejo Técnico la respuesta a las preguntas que se le han encomendado al CIDE. Me parece que habrá reforma educativa cuando comprendamos que, a diferencia de lo que se piensa, los profesores y profesoras de la escuela preescolar y básica mexicana son los intelectuales más importantes del país, porque son los que construyen y nos ayudan a consolidar las estructuras cognitivas que nos permiten conocer durante toda la vida. Esos, los intelectuales más importantes del país, en función de lo que consiguen hacer, los que sí son profesionales de la enseñanza, no han sido tomados en cuenta. Y eso es una fractura de origen en la reforma. Pedir que se continúe y que en 5 años la revisemos es una cuestión que creo que el legislativo tiene que debatir. Quisiera terminar diciendo que ojalá esos intelectuales más importantes del país sean capaces, por su cultura y por todo lo que tienen y tenemos que mejorar, porque parece que los únicos que tienen que mejorar son nuestros colegas de la básica, como si los de superior fuéramos maravillas, cuando nunca se nos capacitó para ser profesores. Ojalá entre ellos y entre otras cosas recuperen el inmenso valor del aporte de Freud en la construcción de la cultura occidental moderna y sobre todo que reconozcan que, a diferencia de lo que se señaló, es un aporte a la humanidad ese libro que se llama El malestar en la cultura, que yo creo que es reflejo y se podría llamar el malestar de este país. No puede ser desde la impunidad, desde la falta de decoro, desde la ausencia de la mayor, de la más elemental vergüenza, pensar que se puede lanzar un proyecto nuevo educativo que incluye como eje la construcción de una ciudadanía ética. Ojalá se entienda que el malestar en la cultura, que el malestar en esta reforma no es menor y no es producto del mal humor, es producto de una serie de trancazos a la democracia, como el ocurrido hoy,
Empezamos 1 hora y 11 minutos después, un acto en el Legislativo, esperando al Ejecutivo. Gracias. El tiempo nos ha consumido y le voy a pedir, porque no habrá más oportunidad y por respeto a las personas que ya llegaron para la siguiente mesa, si alguno de los participantes o todos quiere dar un minuto de una reflexión a manera de réplica o de comentario adicional. Pues sí, Otto, por favor. Una brevísima reflexión. Bueno, este es un foro ciertamente plural. Hemos escuchado ya distintos argumentos en este sentido. Creo que tenemos discrepancias, por ejemplo, con las posiciones de Manuel Gilantón. Él hizo un enfoque muy dirigido a los maestros, a un colectivo que le interesa profesionalmente. Pero en las decisiones de política pública y en las decisiones de Estado son mucho más complejas. Esta discusión yo creo que es muy saludable en esa dirección, nos ayuda a comprender mucho mejor disidencias y coincidencias, discrepancias y afinidades para construir justamente sobre la actual reforma procesos de mejora y que vayan generando esa coalición de discusión y de apoyo que yo mencioné al principio. En todo caso, me gustaría simplemente como conclusión decir que buena parte de estos esfuerzos de discusión derivan en que tengan en efecto lugar en un contexto donde hay una reforma de esta naturaleza. Y esto es un avance. Mi amigo Manuel Gilantón ahora habla ya de la reforma educativa, lo cual es un avance porque en junio del 2012, en alguna mesa, decía, hablar de reforma educativa es un despropósito. Ahora, aunque ciertamente es un crítico de ella, al menos que hable de ella, me parece que es una buena señal. Muchas gracias. Parece que no quedó claro. Mi planteamiento es que no estamos ante una reforma educativa, sino que estamos ante, con ese nombre, una reforma de la administración y de la gestión del sistema escolar, que no educativo, y que está orientada por una reconfiguración política benéfica para ambas partes del pacto. A mí siempre me ha dado muchísima vergüenza, y se lo quiero decir, señor senador, que cuando el secretario Nuño expone algo, al primero que saluda es a Juan Díaz y después a los coordinadores parlamentarios de las comisiones de la Cámara y del Senado. En consecuencia, lo que Otto dice en términos de que hablo de la reforma educativa, no. Desde la metáfora del camión, considero que poner corbata a los choferes es no reconocer la complejidad del destrozo del camión, del camino y de la suposición de que el miedo conduce cumplimiento. El miedo puede conducir que muchos vayan a la evaluación. El miedo no construye una nueva tradición pedagógica. Esa nos urge. Estos foros son una espléndida ocasión para debatir y para escuchar puntos de vista diversos. A mí me gustaría entender dónde en la reforma educativa se dice, como planteamiento base, como premisa, que los problemas de la educación son responsabilidad del magisterio. Yo no lo he encontrado. Soy lector asiduo de mi amigo Manuel y en consecuencia he revisado una y otra vez dónde en la reforma educativa se hace ese planteamiento. No existe.
Es decir, ¿cuál es la premisa que sustenta esa afirmación? La reforma educativa es algo más grande, mucho más complejo, que tiene como propósito fundamental mejorar las prácticas educativas. Esas se producen en un espacio físico, en un entorno para el aprendizaje, con materiales educativos, conforme a un modelo educativo, determinados fines de la educación, etcétera, etcétera. Los maestros, desde luego, son centrales. Y esta reforma está orientada para que los maestros logren una condición profesional más alta que corresponde a la valoración social cada vez mayor que debe tener la educación. Entonces, esa parte me gustaría todavía encontrarla en dónde está escrita en la legislación o en los distintos instrumentos que definen los parámetros de esta reforma. Como estamos en la última, le voy a encargar al maestro, por favor. Sí, si me permiten participar un poco de esto, yo suscribo textualmente toda su explicación que dio acerca de los fines y el sentido de la educación. Creo que todos los maestros nos vemos reflejados en ese concepto de lo que debemos educar, para qué, cómo, en toda esa filosofía es para nosotros el elemento central. El problema es que esa filosofía también estaba en los planes y programas anteriores y también estaba en la del 93. Y hasta lo que llevamos ahorita de reforma educativa, el centro ha sido que seamos evaluados. El centro ha sido el poner en cuestión el trabajo de los maestros. A lo mejor en la ley del servicio profesional docente no dice textualmente que los maestros seamos o no seamos culpables. Nos sentimos agraviados porque en el discurso nos presentan como tales. Nosotros no firmamos la Alianza por la Educación, los maestros, lo firmó el sindicato. Nosotros no firmamos el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, la firmó el sindicato. Los maestros no somos el sindicato. En ese sentido, cuando nos dicen que de ese problema que existía de gobernanza, de situaciones indebidas, se refieren a eso. Y los maestros necesitamos recursos. Esos recursos de Escuela al Centro son preciosos. Ojalá que mis escuelas entraran en ese programa. Pero, ¿cómo acceder a esos recursos? ¿Cómo tener materiales y poder cambiar las ruedas del camión? ¿Y cómo poder cambiar los asientos? ¿Y cómo poder trabajarlos nosotros en las escuelas? Porque son tan escasos y se utilizan para otros fines como los procesos de evaluación, que la verdad nos cuesta mucho trabajo pensar que esos programas van a impactar realmente en el trabajo. Ya tuvimos Escuela Digna, ya tuvimos otros programas de ese tipo y nuestras escuelas, los papás van y me dicen: supervisor, ¿cuándo me van a arreglar los baños? Se me cayó un techito, ¿cuándo me lo van a arreglar? Señores, cooperémonos y entre todos los arreglamos. Y en ese sentido, pues, es nuestra preocupación, nuestra desesperación en algunas ocasiones de ver que se invierte tanto recurso en evaluar y tan poco recurso en formar, que es algo preocupante. Y en ese sentido es esa, desde mi punto de vista, esa reflexión. Esto no ha concluido. Hacemos pausa y sigue la siguiente mesa. A todos, muchas gracias.